Vamos a remontarnos en la historia hacia el año 1800, en un pueblecito al lado de Budapest. Ignár von Peslen, un muchacho de 11 años, se encontró en su jardín con un búho como este. Al parecer, el animal no era muy pacífico y después de una pelea acabó con una pata rota. Ignár observó que nada más producirse el traumatismo, apareció en uno de sus ojos una línea negra. En aquel momento no era consciente von Peslen que estaba redescubriendo una ciencia que años atrás habían utilizado los incas, los mayas y otra serie de culturas milenarias. Era el diagnóstico por el iris. Sobre la línea negra, y a medida que el animal se iba curando, aparecían sobre su iris unas líneas blancas y quebradas, terminando por ser solamente una manchita rodeada por líneas blancas y un discreto sombreado cuando el animal curó totalmente. Ignár se convirtió en médico y trabajó en el pabellón de cirugía de un hospital. Allí observó el iris de muchos accidentados, así como los cambios que ocurrían coincidiendo con los daños, la cirugía o las enfermedades. Con este fundamento trazó la primera gráfica de iridología. Coincidiendo con estos hechos, Niels Liljequist descubrió los depósitos o acumulaciones de medicinas en el organismo en relación con las alteraciones de color que aparecían en lugares específicos del iris. Haciendo una breve reseña histórica, podemos decir que en América destacaron Jeanette McCain Collins, fundador de la Asociación Americana de Iridología, el chileno Lezaeta, que trazó una gráfica muy fiable y muy parecida a la del contemporáneo Bernard Jensen, que hizo la más completa que se ha realizado hasta el momento. En Europa tenemos que destacar la labor de Hausas, Nikalev, Joseph Deck y especialmente la de Jurasunas, portugués alumno del insigne Bernard Jensen. En España citaremos a Grisó Salomé, Vidal Rázaga, Sagrera Ferrandiz, Luis Verdoncés, Felipe Torres y, como no, a Ildefonso Cobo, asesor científico de este vídeo y precursor del diagnóstico psicológico a través del iris. Después de la unión del espermatozoide y el óvulo y tras la primera división, las dos células que forman el embrión corresponden a la boca y el ano. Posteriormente y en un organismo adulto, estas dos partes están muy separadas. Esto nos demuestra la interrelación que hay entre todas las partes de nuestro organismo. Posteriormente, una parte del cerebro se escinde formando un dedo de guante. Aunque este se estrangula y se separa totalmente, queda relacionado por medio de vasos y nervios con su parte original. Cuando el embrión mide unos 25 milímetros, el iris aparece como una prolongación en forma de membrana discoidea, perforada en su centro por la pupila. Embriológicamente, hemos visto que el iris está relacionado muy estrechamente con el cerebro, es decir, con el centro donde se reciben todas las sensaciones, alteraciones y funciones del organismo. Después de nacer el niño y cuando tiene unos 3 meses, todos los cambios y alteraciones que sufra el organismo se reflejarán en el iris. El iris de un organismo adulto se compone de una membrana discoidea de un espesor de 1/3 de milímetro y unos 12 o 13 de diámetro.
Desde la cara anterior a la posterior nos encontramos con 3 capas: endotelio, estroma y epitelio. Tienen orígenes embrionarios diferentes, ya que el endotelio y el estroma provienen del mesodermio y el epitelio del ectodermio. El endotelio no tapiza la cara anterior de una forma completa, por lo que permite que el estroma esté en contacto con el humor acuoso. El estroma es el tejido iridiano propiamente dicho. Está constituido por una capa conjuntiva vascular compuesta por células pigmentarias, vasos, nervios y el esfínter pupilar. La trama conjuntiva está formada por tejidos elásticos, ocupando la capa más profunda y situándose en dirección radial. Hay numerosas células pigmentadas, así como vasos iridianos también en dirección radial. El epitelio es la parte anterior del iris. Se divide en zona pigmentaria y retiniana. El iris está estimulado por el nervio ciliar corto del tercer paracraneal y por el nervio ciliar largo del sistema simpático. El iris, pues, está relacionado por un lado con el ganglio cervial superior del simpático y por otro lado con el ganglio oftálmico del parasimpático. De ello depende que el iris esté en comunicación nerviosa con todo el organismo. Todas las impresiones nerviosas que tengan lugar en el organismo, aparte de llegar al cerebro, pasan por el iris. Un ejemplo: la excitación eléctrica del ganglio oftálmico provoca en la pupila una constricción llamada miosis. La atrofia de este por intoxicación provoca una dilatación llamada midriasis. El iris es el más complejo de los tejidos orgánicos que está en contacto con el mundo exterior. Este paciente sufre hepatitis. Ahora vamos a ver el modo en que se le reflejó en el iris. Los síntomas de la hepatitis son debilidad con una rápida inflamación. Podríamos decir que hay una sobreestimulación hepática. Esto produce un aumento del suministro sanguíneo, así como la dilatación del órgano, provocando, por lo tanto, un cambio en el impulso nervioso que comunica al cerebro la enfermedad. Esta variación del impulso nervioso provoca un aumento de ácidos responsables de la transmisión. Esto sucede por medio del paquete de nervios que recorre la médula espinal. Este aumento de ácido, al llegar al iris, provoca una reacción bioquímica afectando la pigmentación y la estructura de este. Por supuesto, no hemos podido saber el nivel de transaminasas, pero lo que sí sabemos inmediatamente es el origen de la enfermedad. El ojo es la ventana hacia el interior de nuestro cuerpo. El ojo es la pantalla del cerebro y, por tanto, parte de este. El cerebro graba todos los eventos físicos y psíquicos que acontecen en el organismo. Por lo tanto, si queremos leer en el cerebro, no tenemos más que leer en su pantalla, que es el iris. La iridología tiene una base sólida de más de 175 años de trabajo, pudiendo hoy día localizar cualquier órgano, tejido o desequilibrio psíquico con un margen de error mínimo, debido a los millones de datos empíricos recopilados durante tantos años. Cuando un órgano, por atrofia o por los efectos de la anestesia en una operación quirúrgica, se desconecta nerviosamente, no refleja en el iris ningún cambio. Lógicamente, la pantalla está desconectada y por lo tanto no puede haber imagen. Hipócrates dijo que no hay enfermedades sino enfermos. Esto quiere decir que dentro de un organismo todo tiene conexión entre sí, no hay partes sueltas. Los colores básicos del iris son el azul celeste y el avellana. El resto que nos encontramos son variaciones producidas por el exceso de toxinas o por el origen genético de taras hereditarias. Uno de los síntomas claros de que un organismo está sano y que sus defensas están enteras es la nitidez y la textura del estroma. Cuando el color azul se torna oscuro, nos delata una acidosis. Si las tonalidades son verdosas, delatan afecciones en la vesícula o en el hígado.
Si la variación de color es a gris, tendremos un claro síntoma de anemia, y si esta es verde grisáceo, denotará afecciones pancreáticas. Por lo tanto, podemos decir que el iris ideal sería aquel que no tuviera impurezas y fuera uniforme, pero este iris es muy difícil de encontrar. La constitución de un iris de primera clase es limpia y no ofrece dibujos a simple vista. En la segunda clase se reconoce un iris bastante limpio, pero lógicamente las fibras son más irregulares. La tercera clase es el iris más generalizado. Ya se ven una serie de anillos nerviosos y líneas oscuras. Con una vida metódica e higiénica se puede llegar hasta los 100 años. En este iris de constitución de cuarta categoría, la degeneración es mucho más manifiesta, con irregularidades en la superficie. Los poseedores de un iris de quinta clase suelen tener mala constitución y heredar grandes taras. Se suelen encontrar impurezas en el colorido y muchos defectos en las fibras radiadas. Y por último, el iris de sexta clase nos indica que las condiciones del organismo son bastante malas. Se ven innumerables figuras e irregularidades. El colorido está profundamente alterado y los signos iridológicos son de condición crónica y destructiva. La calidad depende del color y la textura. El color original se suele mostrar en el fondo de iris como irisaciones debido al grado de afección. Cuando la textura del iris es defectuosa, las fibras nerviosas y musculares del estroma se desarrollan desigualmente, entremezcladas, cortadas, apretadas o separadas. Esto nos comunica la pobreza general de tejido orgánico y sobre todo el quebrantamiento del poder de resistencia y recuperación. Para determinar la topografía que nos interesa, vamos a confeccionar un mapa iridológico. En el centro del mapa está la pupila. La primera capa corresponde a la zona estomacal. Después la zona intestinal. Glándulas suprarrenales, área cardíaca, riñones, páncreas. Conductos bronquiales, glándula pineal y pituitaria. Cerebro y órganos reproductores, bazo, tiroides e hígado, área de la piel, sistema linfático, circulatorio, glándulas sudoríparas, músculos y nervios motores y sensitorios. Sistema de locomoción, capacidad mental, equilibrio y centro epiléptico, médula. Mastoides, oído, cuello, hombro. Pulmón, bronquiolos, corazón. Pleura, tórax, costillas, plexo solar. Brazo, mano, bazo, diafragma, abdomen superior, ovario, testículo, pelvis, peritoneo, pared abdominal, ingle, muslo, rodilla, pie, riñón, escroto, perineo, ano, recto, vagina, vejiga, columna, espalda media y baja, espalda alta, omóplato, esófago, bronquios. Tráquea, cuerdas vocales, tiroide, faringe, laringe, amígdalas. Mandíbula inferior, lengua, boca, nariz, mandíbula superior, ojo, frente, sien, cerebro motriz, cerebro psicológico, centro vital. Es importante ver que los órganos están reflejados en los dos ojos. Tienen un paralelismo, pero en ningún caso los grados corresponden en el derecho y en el izquierdo.
ya que se parte desde el centro y desdoblando el mapa coinciden. En el ojo derecho se ve el órgano derecho si es doble, si no, la parte derecha del mismo. En esta gráfica podemos observar que todos los órganos están perfectamente relacionados y que partiendo del círculo central, es decir, la pupila, se nos van representando de dentro a fuera. Tenemos el intestino y el estómago, que son dos puertas de entrada para la mayoría de las enfermedades contraídas. También, si nos fijamos en la verticalidad, veremos que guarda una relación con la posición normal del ser humano. Un ejemplo: si la línea o anillo nervioso se siente alterado a la altura del centro vital, el desequilibrio estará en nuestro cerebro. Si pudiésemos enderezar el círculo del iris, veríamos que quedaría en la posición de un hombre erguido. En el examen del iris podemos observar 4 grados patológicos, determinados por signos bien distintos. El primer grado podemos decir que es el de la predisposición hereditario congénita, que se manifiesta por el oscurecimiento de las zonas de los órganos afectados, separaciones de las fibras iridianas, pérdidas de sustancia y en forma de husos u ovoides. El segundo grado se manifiesta en el iris por medio de líneas, bandas o nubes blancas o amarillentas. Estas se producen por la compresión de las fibras musculares y nerviosas en el área correspondiente. El tercer grado, o estado crónico, se refleja por medio de líneas, manchas y bandas oscuras en las zonas del órgano afectado. Y, finalmente, el estado destructivo, que suele ser el final de las enfermedades de mal pronóstico, aparte de los traumatismos y heridas quirúrgicas siempre que éstas se hayan efectuado sin anestesia. Vamos a analizar una serie de productos químicos y la forma en que afectan a la coloración del iris. La piel es un órgano que, además de proteger a otros tejidos más sensibles, sirve como filtro para la eliminación de toxinas. Esto también se refleja en el iris. En este apartado vamos a estudiar el cerco o borde de costras. Este borde de costras está constituido por unas manchas cónicas de configuración irregular con el vértice hacia el centro y la base en la periferia de la zona afectada. En caso de una intoxicación muy grande, el borde ciliar queda invadido de tal modo que es difícil distinguirlo debido a que las coloraciones blanquecinas se confunden con las oscuras en el blanco del ojo. Aparece también con mucha intensidad cuando se sofocan los eczemas o erupciones cutáneas por medios artificiales, encubriendo así la enfermedad en vez de seguir un proceso curativo adecuado. Este cerco tiene una especie de escobillas que parten en dirección radial hacia la pupila y son también de color oscuro.
Si las toxinas intentan eliminarse por la piel y esto no es posible por tratarse de una piel débil, irradian en el cerco de costras unas líneas en forma de flecha muy cortas como los dientes de una sierra y se dirigen hacia la pupila. En todos estos signos del iris veremos que hay una serie de tonalidades que nos indican el origen de la enfermedad. Algo a tener muy en cuenta es que siempre que tengamos un signo de color blanquecino amarillento, quiere decir que estamos ante una inflamación y generalmente con dolor. Si esta mancha es oscura, es una afección. Estos dos conceptos son independientes a los signos propiamente dichos, ya que una mancha se puede presentar de igual forma, pero con distinta tonalidad, lo que nos indicaría la afección o inflamación. Vamos a tratar seguidamente las manchas sóricas. Aparecen de color pardo oscuro, bien delimitadas y aisladas en conjuntos irregulares. A veces, estos procesos son tan graves como el cáncer, tuberculosis, atrofias, cirrosis, etc. Se dice que estas manchas aparecen cuando se suprimen de manera artificial enfermedades como eczema, sarna y otras. Las toxinas, en vez de ser eliminadas, son empujadas hacia adentro, originando enfermedades mucho más complicadas. Las lagunas son un signo iridológico que debe su nombre a su parecido con las lagunas geográficas. Su forma es oval y surgen sobre el estroma. Hay que diferenciarlas de las criptas, que son romboides, aparrilladas y con puntos negros. Las lagunas significan una insuficiencia del órgano correspondiente que acusa lesiones o recargo de materias extrañas, incorrecta circulación después de una enfermedad o por claudicación circulatoria. Las lagunas pueden ser abiertas o cerradas, pero siempre superficiales. Ahora bien, si se transforman en criptas, indican que el estado se ha transformado en crónico, lo que aumenta la gravedad del órgano. Existen 6 clases de lagunas que vamos a definir. Esta laguna abierta se debe a efectos bruscos, producidos por contusiones, hemorragias internas o trastornos por intoxicación, siempre sobre el órgano afectado. Este otro tipo se suele localizar con anterioridad a que se produzcan los efectos perniciosos, pero al estar en la zona de órganos vitales llega a tener una importancia, ya que denotan la paralización de la zona concomitante, pudiendo producir la muerte súbita si se hallan en la zona del corazón o del cerebro. Se pueden producir también hemiplegias, apoplejías, así como trastornos hepáticos, renales, etc. Si existen muchas lagunas, nos delatan una constitución o complexión muy débil, propensa a muchos trastornos orgánicos de tipo leve o grave, según la base de la laguna sea más o menos profunda. Según la coloración, nos indicará el grado tóxico o infeccioso del órgano correspondiente. Si las lagunas van perdiendo su redondez y se van entrelazando con criptas, significa que va aumentando la gravedad de la anomalía. Son lagunas abiertas y extensas, formadas por hilos de delgadez extrema. Casi siempre aparecen en la región superior del iris, y para delimitarlas hace falta un microscopio de pocos aumentos. Estas grabaciones preludian la acumulación de elementos tóxicos, de residuos alimenticios, debido a un deficiente metabolismo. La alimentación excesiva en proteínas y grasas es lo que más influye en la formación de estas lagunas y pueden ser propiciatorias de lesiones orgánicas más profundas si se llegan a convertir en criptas.
Todas estas lagunas son de signo abierto, pero también hay otro tipo de lagunas que son de signo cerrado. Vamos a ver, pues, este otro tipo de lagunas en las imágenes siguientes. En esta imagen del iris, la laguna impulsa el collar hacia la zona central. Esto es indicio de disposición genotípica y señal de trastornos intersticiales de nutrición de dicho órgano. Esta es una laguna gigante, que mayormente se extiende desde el borde ciliar hasta el borde del collar. Laguna con mango o tallo. Esta forma de laguna, situada próxima al borde periférico del collar, representa en su extremo orientado hacia el centro un estrechamiento en forma de mango o tallo que desemboca en el collar. Laguna doble o de zapato. Los contornos con puentes por el centro se parecen a una huella de zapato y son indicio de anemia a causa de función renal insuficiente. Lagunas gemelas, estrechamente adyacentes e indican la disposición de tumores benignos. Numerosas y grandes lagunas forman el iris de Margarita. A menudo cubren todo el estroma, ordenadas en fila a lo largo del collar, y tienen casi siempre forma de lagunas gigantes. Indican insuficiencia pluriglandular. Estas lagunas grandes, que se solapan a modo de escamas, se denominan lagunas de teja. Son el indicio de formaciones de tumores con acentuados fenómenos de desplazamiento. Laguna en forma de medusa. La parte próxima al collar está abombada y la periférica abierta con ramificaciones similares a las raíces. Lagunas de torpedo y lanceoladas. La de torpedo es mayor y más ancha, la de lanceta menor y estrecha. Hay también aglomeraciones de lagunas mínimas en ubicaciones recíprocamente adyacentes. Indican disposición de adenocarcinoma. La laguna de nervadura de hoja se le denomina así porque su cavidad está cubierta por un armazón como el borde plástico del collar. La nervadura de la hoja suele ser del mismo color y de la misma plasticidad que el borde de la laguna. Laguna de alveolo. Huecos poligonales entre los listones superficiales, formando los listones profundos al fondo de los huecos de las celdillas. Laguna conductora. La laguna escalonada empieza con una laguna mayor a la que se asocian inmediatamente unas lagunas menores en renglón oblicuo. Antes hemos visto que la configuración del estroma compacto era señal de la capacidad de defensa del organismo. En el caso de las criptas, vemos que el estroma se comprime y que se separa dando una imagen de poca solidez. Esto nos indica que estamos ante un problema bastante agudo del órgano en el que se localiza dicho signo. Vamos a analizar 9 clases o tipos de criptas que tienen sus peculiaridades. En esta primera hay una separación del estroma, de modo que se ve el fondo más o menos grabado con hilos blanquecinos o algo oscuros algunas veces. En este segundo tipo, observamos puntos superficiales, plomizo oscuro, que señalan lesiones que están en sus principios. Si los antes citados puntos o las rayas se hacen profundas, confundiéndose hasta formar manchas oscuras, estamos en el tercer tipo. Si las citadas manchas son muy oscuras y profundas, ya constituyen lesiones graves. En esta categoría, las criptas tienen tanta importancia que veremos que incluso se extienden hasta otros órganos colaterales. En este grado están las criptas que tienen ya puntos muy negros. Suelen estar circunscritos sobre las zonas de los intestinos, estómago, vesícula, etc. A este apartado pertenecen las criptas en las que está en periodo de formación un emparrillado más o menos tupido. Pertenecen a esta clase las criptas con coloraciones profundas sobre una marca negra circunscrita por espiral del estroma.
hemos hecho un breve resumen de los signos iridológicos. Veamos ahora su aplicación práctica. No queríamos terminar este vídeo sin asistir a una demostración práctica del doctor Ildefonso Cobo, nuestro asesor científico. El doctor Cobo nos va a permitir ser testigos de una de sus consultas. Doctor, ¿en qué basa su diagnóstico? El diagnóstico en medicina natural se basa siempre en la iridología. La iridología es el terminal científico de todos los nervios de nuestro organismo. Todos los terminales nerviosos van a parar justamente al iris. Y es por eso por lo cual se puede hacer un diagnóstico por el iris. Pero no solo un diagnóstico físico, sino también además un diagnóstico psicológico con toda perfección. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿le da su nombre? Sí, José Luis Andrés. ¿Su domicilio? Ciudad de los Periodistas, ¿Primero? Madrid. ¿Está operado alguna vez de alguna cosa? No. Ni de angina, ni de nada. De nada, afortunadamente. ¿Qué edad tienen sus padres? No viven. ¿Murieron con qué edad? 55 mi madre y 58, 60 mi padre. ¿Qué enfermedades tuvieron ellos? Pues ninguna, murieron de la enfermedad de la modernidad, de un infarto. Parto. Sí. Muy bien. Bueno. Sea tan amable de ponerse el termómetro y bajar la señal. Súbase la manguera. Un poquito descompensado. Y la fuerza de máxima y 5 minutos. Bueno, un momento, que voy a hacer la iridología. Aquí nos encontramos con una iridología que en principio el estroma no está roto por ninguna parte, como podemos ver, y entonces podríamos decir que tiene pocos problemas. Sin embargo, los problemas de esta persona le vienen dado a que nos demuestra clarísimamente por el fondo del iris que este iris no es de color avellana, sino de un color azul o verde. Y entonces todo esto se ha ido transformando al color avellana, dado a los problemas químicos que la persona ha ingerido demasiados químicos, bien en la comida o bien en forma de medicamentos. Sí nos encontramos con algunas lagunas de importancia tanto en el estómago como en el intestino. Aquí
aquí otra laguna en la parte del pulmón, pero sin tener graves consecuencias. Todos estos coloridos más tipo color claro, infravellana claro, son zonas muy dolorosas. Esta persona tiene bastantes dolores en estas zonas a las que pertenece esta parte del iris, correspondiendo al cuerpo, por supuesto. Pero en definitiva no es grave los problemas que tiene. Sí tiene mucha toxicidad, necesita mucha purificación de sangre y sobre todo regenerar bastante el intestino, que es por donde ha ido intoxicando la sangre para todo el iris, que se haya convertido en un color avellana. Aquí tenemos un ojo azul, que se ve clarísimo que es azul, pero el gran problema de este ojo es la gran cantidad de medicamentos, este colorido amarillento que hay en toda el área digestiva. Son medicamentos ingeridos que no se han eliminado y que están en el estómago, hasta el punto de que aquí está creando ya una seria cosa que va a terminar siendo una úlcera gástrica. Acá también, o sea, esta persona no se va a escapar de tener una o dos o más úlceras gástricas. Y si analizamos el arco que rodea la pupila, podemos ver con toda exactitud la deformación gástrica que hay. No guarda una simetría redonda, sino totalmente ondulada. Estas son las personas clásicas de inflamación gástrica que tienen la clásica tripita. Esto generalmente suele darse más en hombres que en mujeres. Después vemos que, dado a lo mal que está todo el aparato digestivo, empieza a romperse el estroma. Un estroma, cuando se rompe, es precisamente cuando las células empiezan a romperse. El estroma celular es vital en que una persona lo tenga en buenas condiciones. Si un estroma está en buenas condiciones, una persona puede recuperarse de sus enfermedades con más facilidad que si lo tiene roto. En este caso no es que esté muy roto, pero realmente ya hay roturas como esta. Hay aquí ya lagunas serias que de alguna forma nos están diciendo que esta persona está bastante afectada. Si nos paramos a ver que el ojo es con la forma que tiene aquí el derecho, veremos varias cosas. Es un fumador, pero un fumador empedernido. Veremos aquí estas lagunas en la parte bronquial, cómo realmente están muy tocadas, son muy oscuras con relación al iris azul del ojo, están muy tocadas. Todo esto es tabaco. La parte de la garganta también podemos ver los mismos efectos que hay en los bronquios. Luego todas las vías respiratorias están afectadas, pero si nos vamos a los bronquiolos, que están aquí justamente en esta parte, del otro lado contrario, a la espalda, vemos cómo están exactamente igual, a la misma tonalidad. Todo esto es nicotina, todo esto es un exceso de nicotina, y si vemos el cerco de la piel, bueno, pues va cambiando a unos colores amarillentos, entre color greda, digamos, y color amarillento, lo cual quiere decir que la toxicidad es inminente y de alguna manera es una persona desde luego muy complicada. Y esta persona, aparte de tener problemas de las vías respiratorias que los tiene fuertes, luego vemos cómo los riñones los tiene afectados, el páncreas también lo tiene afectado, no tiene muy bien la zona vesicular, la tiene cargada, esta vesícula está cargada, y bueno, podemos destacar aquí el oído, que tampoco lo tiene bien, pero fijaros bien que todo sale del aparato digestivo, todo va yendo para allá. Somos lo que comemos, no somos otra cosa más que lo que comemos. Lo que comemos y lo que respiramos, pero al fin y al cabo la respiración no es otra cosa que alimento. La célula, no olvidemos que necesita 2 partes de oxígeno y una de alimento, comida, y ese alimento oxígeno también está contaminado. Si además esta persona, que era un fumador empedernido, fijaros bien lo que está haciendo con su organismo, se lo está cargando, se lo está destrozando. Aquí tenemos un iris que tampoco ha sido avellana en su principio. Fijaros bien cómo en el fondo del iris se ve el color verdoso azulado del principio de su iris. Pero es un iris muy
muy complicado si nos damos cuenta, con unas lagunas muy grandes y, por supuesto, algunas de ellas ya a un nivel exagerado. Y lo más importante a destacar es que en esta persona tenía un cáncer. Aquí tenemos un torpedo, que es como se puede ver el cáncer. Veréis que tiene la misma forma de un torpedo. Aquí otro que se está formando, precisamente porque este es un iris derecho. Lo tiene precisamente acá en los bronquios y acá en la garganta, en los faringes. Este es el clásico cáncer de laringe. Toda la garganta la tiene muy afectada. La zona hipertensa también la tiene afectada. Está aquí donde se ve la hipertensión de las personas. Toda la zona cerebral es una persona que no tiene un buen riego sanguíneo, por lo que podemos ver aquí. Toda la zona cerebral está bastante complicada con lagunas. Y luego vamos bajando por aquí, vemos que la zona oído está cogida. Toda la zona de bronquiolos y pulmones, estas hojas de parra que ya son serias, las hojas de parra ya son serias. Luego tenemos aquí en toda la zona hepática cómo se ha roto el estroma totalmente. Es una persona que la enfermedad hepática que ya tiene realmente no tendría solución porque está roto el hígado totalmente, no hay arreglo de ese hígado ya. Pero no olvidemos que hay aquí otra rotura mucho más grande, mucho más fuerte, como es la del páncreas, que sería aquí, y la de toda la zona de la pierna, en este caso a la derecha, y los riñones. Todo esto nos está llevando a una rotura estrommática tremendamente fuerte, donde no hay posibilidad de recuperación de esta enfermedad ya. Luego todo esto en la columna, la zona de abajo de la columna, aquí hay otra hoja de parra en la zona de la espalda, y de alguna manera esta persona, desgraciadamente, no pudo ser recuperada. Bien. Aquí tenemos un iris que, como podemos ver, la pupila está alargada hacia arriba y es porque hay una operación de cataratas. Aquí ya el iris ha vuelto a tener, la pupila ha vuelto a tener su color normal, no está grisáceo porque esta persona vuelve a ver. La operación está muy bien hecha, es una operación muy bien hecha. Tiene todo el aparato digestivo lleno de medicamentos. Pero este no es el gran problema. El gran problema en este iris, que es el iris derecho, vemos como aquí en la zona de la laringe tiene un torpedo. Este torpedo es un cáncer. Después en la zona de bronquios se está formando torpedo. Y luego vemos como en la zona del riñón están unas manchas muy cargadas de llevar mucho tiempo padeciendo del riñón, así como de hígado. El páncreas también. Esta es mujer y el ovario, precisamente, el ovario lo tiene en malas condiciones. Este es el ovario justamente derecho. Estas son lagunas en la parte de pulmón, bronquiolos, el oído. Justamente aquí esta persona excesivamente falta de oído. En fin, esto es lo más a destacar de este iris. Nos encontramos con un iris que en su principio también está sido azul. Tenemos la cantidad de líneas que nos marca azules y es debido a la toxicidad que ha ido ingiriendo lo que se ha convertido en un color amarillo. Lo que realmente esta persona tiene muy mal es todo el aparato digestivo, tanto el estómago como el intestino. Pero además, si observamos bien, veremos cómo la línea nerviosa del plexo solar está oprimiendo a todo el aparato digestivo, con lo cual tiene que haber dolores, sobre todo cuando se está haciendo la digestión. Después, es una persona con un estroma poco roto, no muy roto, yo diría casi entero, y por lo tanto es una persona que tiene bastante poder recuperativo de cualquier enfermedad. Esta persona respondió muy bien al tratamiento y en 2 meses y medio o 3 todo este problema del aparato digestivo lo superó. Si bien, si a esta persona le hacemos una fotografía de nuevo, una diapositiva, veremos que esto ha mejorado mucho, pero no lo ha perdido del todo. Las manchas que realmente adquirimos las seguimos manteniendo durante el resto del tratamiento. Aquí tenemos un iris
clarísimo, muy dilatado la pupila, con una área digestiva también muy dilatada y el estómago muy reducido. Ha ido la pupila. Este es clásico de droga también, y efectivamente era de droga de cocaína. Había ido ingiriendo cocaína y de aquí que se había ido comiendo el estómago. Pero no solo eso, aunque esa es la parte, digamos, más importante debido a lo serio que es esto. La mujer tiene una infección vaginal, se ve clarísima, del útero, y luego podemos destacar los bronquiolos, una laguna de bronquiolos, algo en el pulmón. Vemos aquí como una hoja en el pulmón, la vesícula, el ovario, y eso es lo más fuerte a destacar. Pero sobre todo, si nos analizamos bien, esta pupila es clásica de personas que están ingiriendo droga. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Toda pupila dilatada es porque hay una injerencia de droga. Bien, estamos delante de un iris muy problemático. Un iris que tiene muchas cosas y muy serias. Incluso hay cristas muy serias, como son estas ya, en la zona de riñones, en la zona de las piernas, en la zona del páncreas, hígado, unas manchas tremendas de medicamentos, pero están tomando medicamentos durante años y años. El color del iris en su principio era azul, se ve debajo de todo esto el color azul. Y luego vemos cómo todo ha nacido del aparato digestivo. De alguna manera tenemos una hoja de parra tremendamente con un tronco muy serio desde el estómago. Esto se nos viene hacia el oído. Esta persona efectivamente oía muy mal con el oído derecho. El área hipertensa, tenemos además toda esta zona de aquí que se nos va tremendamente hacia la garganta. Toda esta zona de la garganta la tenía muy afectada esta persona. Me decía que llevaba más de 10 años con faringitis crónica. No me extraña, porque esto está en términos tremendamente malos. Y si nos bajamos a la zona de columna, pues tampoco está nada bien. Pero hay una cosa que es importante. Cuando estas lagunas se van uniendo en cadena, terminan siempre en K. Todas las lagunas que se unen en cadena, una tras de otra, determinan al final. Nos encontramos ante otro iris bastante importante, también en su principio en color azul. Podemos ver perfectamente el azulado que nos marca el fondo. Y, por supuesto, aquí hay un dato curioso a destacar, que es precisamente la pupila. Hemos visto anteriormente muchos iris donde el estómago se metía y de alguna manera formaba un círculo en forma de anillo serpenteado alrededor de la pupila. Pero en este caso es todo lo contrario, es la pupila que se mete dentro del estómago. Y si eso lo analizamos o lo conjuntamos con estas líneas grises que se están viendo dentro, no esta que es la del flash, sino estas grises que se ven aquí, toda esta zona grisácea que se ve dentro, es la clásica falta de vista. O sea, en este caso es miopía. Bien, eso, si lo juntamos, es un iris derecho, los problemas que se tienen en la columna a nivel serio, problema de laringe, y luego aquí ya la pierna, las suprarrenales, el páncreas, el hígado. Y esto es lo que menos me gusta de aquí, porque de aquí está saliendo una especie de cadena que va a terminar ahí en el hígado. No me gusta, en un futuro esta persona puede tener cáncer por esta cadena. Más luego aquí hay otra cadena, más luego aquí se une con la otra cadena, y luego aquí en los bronquiolos tiene una gran laguna que no llega a ser crista, pero que lleva camino de ello. Luego aquí tenemos otras lagunas también importantes. Esto es a destacar lo más importante de ese iris. Un iris también importante, pero vamos a hacer destacar, que muchos saben, lo hemos hecho destacar hasta ahora, el cerco de costra. El cerco de costra que se ve perfectamente, donde ya nos está señalando la piel en las malas condiciones que lo tiene esta persona. Y luego, de alguna manera, si vemos las conexiones que tiene
la piel siempre van a parar todas, fijaros bien, todas las conexiones por su serpenteado van a parar justo al aparato digestivo. Somos aquello que comemos. Todo el aparato digestivo está muy congestionado, tiene una especie de rayos solares sin ser determinados rayos solares, y hay ciertos problemas intestinales de bastante seriedad. El anillo nervioso que hay alrededor de toda la corona digestiva es bastante profundizado y por lo tanto esa persona tiene que tener molestia y dolores. La pierna en este caso está afectada, el páncreas también, la vesícula, el brazo, en este caso el brazo derecho al que pertenece, y nos venimos a esta zona, en la laringe. Tenemos aquí el área donde se mide la hipertensión, que está afectada, la glándula pineal en este caso está afectada. Esta persona, al ser mujer, los periodos los tiene que tener de mala manera porque no le rige, no manda órdenes, quien realmente rige todo el aparato femenino de la mujer, que en definitiva es la glándula pineal, que es esta. Entonces, esto es importante. Pero aquí tenemos ya la formación de un torpedo que va saliéndose hacia el oído. Un torpedo bastante avanzado, O sea que esta persona posiblemente en un futuro tenga, si no se le trata, un cáncer en toda la zona de oído, y será, claro, garganta, nariz y oído, porque todos forman una pieza. Realmente todo un mundo. Un mundo al que nos acercaremos más profundamente en sucesivas ocasiones. Nuestra esperanza, que estos estudios sirvan como útil diagnóstico rápido y objetivo a los estudiosos del tema. Nuestro deseo, que este vídeo haya sido de su agrado. Hasta pronto.